Es que yo creo que si no me responde ahí mismo, ya no le importa. Ya no me importa. Es que yo creo que si no está conmigo todo el tiempo, no le importo. Es que yo creo que si tiene relaciones de amistad con otras chicas, me va a ser infiel. Una herida ahí como también de traición o de Totalmente. desconfianza. Muy grande. Que yo soy así por culpa de mi papá. Yo soy así por culpa de mi mamá. Y cuando vamos con este equipaje y empezamos a mirarlo con un lente diferente, con ojos de sanación, porque además ellos, nuestros padres, también tienen un equipaje que le dieron sus padres o que le dieron sus experiencias, y ellos dan lo que son capaces de dar, no hay otra manera. Hay muchos miedos que no nacen en nuestra adultez, pero se manifiestan ahí. Nuestras inseguridades, el miedo al abandono, la manera en que nos relacionamos, nuestro autosabotaje, la falta de límites con los demás, pueden tener origen en una herida de nuestra infancia que no gestionamos ni no hemos sabido gestionar. Por eso he invitado a Sandra Lucía Londoño. Ella es la creadora de la comunidad Pon tu mirada en ti, psicóloga y psicoterapeuta con más de 25 años de experiencia y coach certificada internacionalmente. Ella se ha especializado en acompañar a las personas a sanar su niño interior para tener una mejor autoestima y así mejores vínculos consigo misma y con los demás. Sandris, bienvenida, gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito más de lo que haces, cómo te has desempeñado en estos 25 años, todo lo que nos quieras contar. Quiero empezar por darte las gracias, de verdad me siento muy feliz y además muy orgullosa porque sé que te he acompañado de alguna manera en este caminar, y yo siento que parte de esta inspiración, de este proyecto, también ha sido tu propia historia. Entonces, de verdad que seguro más adelante podemos hablar un poco hasta de esto. Sí. Soy una definitivamente apasionada con el tema, y también viene de mi propia historia. A través de mi carrera profesional, que trabajé, pues era administradora financiera, trabajé mucho en el sector, yo quería ser psicóloga y empecé a trabajar en el proyecto, no sé ni cómo lo hice, en un momento retador de vida. Sin embargo, cuando me gradué, que ya tenía pues toda el equipaje, y yo decía, wow, ya me gradué, ya soy psicóloga, ya voy a empezar a cambiar el rol, que era pues como mi pasión. La vida le pone a uno experiencias que lo llevan a entender, a ver, si tengo la información necesaria para sanar, para hacer todo esto, y va mucho más allá, porque no es solamente la teoría, sino que la vida te pone experiencias con lo práctico. Y ahí ese momento fue un momento coyuntural, sin embargo hoy lo veo con mucha gratitud. Me estaba divorciando y en ese divorcio, pues claro, aparecieron todos esos dolores, esas inseguridades, esas creencias, ese miedo al abandono, ese miedo a creer que no iba a ser capaz. Cuando empecé a tocar puertas, es demasiado importante conectar con el terapeuta, porque el terapeuta definitivamente te guía, te acompaña, te lleva. Toqué puertas, hay veces decía, wow, por aquí no es, hasta que coincidí con alguien que me inspiró, me ayudó y me dijo, bueno, Sandra, hay que ir al pasado, hay que ir atrás. Y con mucho miedo me ayudó, me acompañó, y con el equipaje que tenemos que llevar cuando miramos el pasado, que es compasión, empatía, para no hacer juicios, para no sentir culpas, para no odiar posiblemente Totalmente. a nuestros padres. Empecé a mirar esa línea del tiempo, y efectivamente esa dependencia emocional que aparecía en mí venía de atrás, un abandono de papá. Entonces, cuando me ofrecían un poco de amor, yo quería que esa persona no se fuera. Y cuando ya esa relación no estaba funcionando de la manera indicada, pues claro, había que tomar una acción, estábamos Decidir. igual jóvenes, Sí. exacto. Sin embargo, no se prestó pues como en ese momento, yo pienso que había inmadurez, había pues cosas que trabajar, pero ahí empezó como eso. Entonces, a partir de la propia experiencia, de darme cuenta que sanar, que hay que ir a ese momento donde pues definitivamente no teníamos las herramientas. Total. Ahí es donde empezó como todo eso, y empecé como a darle forma y fuerza a lo que hoy hago y que inspira a otras personas. Muchísimo, muchísimo. Y te lo digo porque, como tú lo dices, tenemos una relación ya de varios años y sé que transmites muchísimo eso. Sandra, yo quiero que empecemos por el principio, y es si alguien
no está relacionado con el término niño interior, ¿qué es? Cuando hablamos de niño interior y posiblemente no tenemos ya como esa experiencia o ese rol, la gente dirá niño interior, ¿y eso qué es? Es esa parte emocional de la infancia que queda marcada en nuestro ser y que nos acompaña siempre y que desde el adulto podemos tomar la decisión de volver y de acompañar a sanar. Porque en esa primera infancia, de los 0 a los 7 años y de los 7 a los 14, si te das cuenta, de los 0 a los 7 no hay un nivel de conciencia. No, todo pasa derecho. Exacto, no hay información, no hay experiencia. Entonces, pero igual nos pasan cosas y hay muchas que posiblemente no nos acordamos. Sin embargo, desde que estamos en el vientre pues, de nuestra madre también nos transmite emociones. Una madre abandonada pues, puede estar llorando todo un embarazo, luego empieza a sentir esos vacíos, esa angustia, y eso ya lo empezamos. Puede que no nos acordemos, pero ya está ahí, está en como nuestra memoria. Entonces, a partir de ahí, pues ese niño empieza a generar improntas en su inconsciente. Y lo mismo pasa de los 7 a los 14, ya hay más recuerdos, hay un poco más de información, hay un poco más de experiencia, pero hay mucha inmadurez. Total. Y siguen pasando cosas. Ahí ya empieza un momento que es importante, que es cuando ya vamos al colegio, estamos con los amiguitos y los niños también pequeños tiranos. Sí. Ajá. Son muy crueles a veces. Sí, exacto. Entonces, claro, ya empiezas tú con ese equipaje emocional a empezar a vivir. Pero si no nos devolvemos desde el adulto consciente a sanar, a trabajar, a soltar, a perdonar, eso nos va a seguir acompañando siempre. Entonces, por eso cuando hablamos de sanar el niño interior, es darnos la oportunidad de ir atrás y poder darle una información diferente, decirle la fotografía de hoy puede ser totalmente distinta y podemos salvarlo. Andrés, y con eso quiero abordar otra pregunta y es, ¿cómo se forma esa herida en un ambiente que yo no recuerdo tan abrumante, ¿cierto? A veces cuando nos dicen sanar el niño interior, nos imaginamos que tuvimos que tener una infancia horrible, una infancia caótica, y no es así. Pero ¿cómo se puede generar unas heridas en una infancia que fue aparentemente normal? Exacto, voy a poner algunos ejemplos. ¿Qué pasa? Hay veces encuentro en terapia personas dependientes afectivas y cuando hablamos de herida de abandono me dicen, imposible, si papá y mamá viven juntos. Y estuvieron ahí presentes. Exacto, ellos nunca se separaron. Sin embargo, hay papás distantes, hay papás fríos, hay papás que están muy ocupados trabajando, generando solamente la parte económica. O hay algo tan básico, papás muy amorosos, pero en algún momento resulta que el papá le dan un ascenso y tiene que viajar por todo el país y se ausenta un mes porque tiene que ir a visitar otras sedes en otras ciudades. La niña, que está pequeña, claro, ve que tiene un papá y de pronto el papá se desaparece un tiempo y el papá vuelve. Y luego entonces lo tengo, no lo tengo, empieza a generar ansiedad, empieza a generar algo que ella no lo identifica, pero que luego en sus relaciones empieza a manifestarse. Entonces, no tiene que ser una herida tan fuerte como que, wow, me dejaron. Hay veces, hay unas que sí son muy fuertes, pero hay otras que son muy sutiles y sin embargo hacen esa huella que hay que trabajarla. Sandri, y a eso quiero llegar. ¿Cómo se ve esa herida en una vida de adulto, por ejemplo? La herida de la infancia, ¿cómo se puede reflejar en la vida de adulto que tenemos? Vamos a seguir con el ejemplo de abandono. ¿Qué pasa? Personas bien, en una familia funcional, sin embargo, cuando empieza a relacionarse, empieza a sentir que hay momentos donde siente que le dan amor y empieza a activar un tipo de apego. Sin embargo, ese apego es un apego ansioso. ¿Por qué? Porque empieza a darse cuenta que le escribo, no me responde ahí mismo, entonces se conecta con, es que mi papá lo tengo, no lo tengo. Entonces mira que es como inmediatamente la mente te lleva a esa emoción que no fue entendida, no fue procesada en ese momento, porque cuando estamos niños no podemos entender que es que papá tenía un trabajo en otras ciudades,
Sin embargo, desde el adulto puedo decir, ok, ya entiendo. Ahí empieza una luz donde puedo empezar a observarme. Yo pienso que la palabra mágica de esto es: cuando hay conciencia es porque logro mirarme, es cuando logro tener esa línea del tiempo y empezar a mirar patrones. Cuando empiezo a mirar relaciones, empiezo a decir, ok, pero es que me estoy apegando. Esto se debería volver como cultura general. Sí, por favor, eso lo deberían dar en el colegio, por ejemplo. Pues cómo me relaciono con el otro sin llegar a esa base de apego. Pero yo creo que es lo que tú dices, siendo niños no entendemos que el papá no te está abandonando en el ejemplo puntual que nos dice, sino que hay otras cosas, una vida 360 que tenemos que seguir habitando. Andrés, ¿y cómo, ya siguiendo con el ejemplo del apego ansioso, cómo se conectan apegos con apegos? Un apego ansioso con un apego evitativo, ¿cómo se da esa combinación? Por eso es tan importante observarnos, por eso es tan importante cuando vamos a tomar la decisión de formar una relación de pareja, es trabajar y construirla, es darnos cuenta de que somos dos universos. Sí. Y en esos dos universos pues pueden aparecer una cantidad de situaciones que le tocó a uno y al otro cuando eran niños, que le dan ese equipaje de personalidad. El apego seguro es el que nos da como el equilibrio, donde esos papás nos generaron tranquilidad, confianza, seguridad, amor. Sí. Sin embargo, es un mundo muy ideal. Porque la vida como tal tiene todos los matices, tiene todos los colores, y por una familia muy funcional que sea, sí, igual va a tener... Pasa algo. Exacto. O cosas que no supimos interpretar por esa falta de información en ese momento. Entonces, cuando empezamos a relacionarnos, empezamos a darnos cuenta que hay veces empezamos a pegarnos y puede que la otra persona sea un poco más distante, sí, más evitativa. Por ejemplo, un papá que hacía presencia, pero un papá muy frío, un papá totalmente, que no se acercaba, que no permitía pues como ese vínculo, ese amor. Exacto. Entonces, claro, cuando ya estás en momento pues que empiezas a tener una relación, cuando yo logro observarme, yo empiezo a darme cuenta de que hay patrones que se repiten, y el darme la oportunidad de poder trabajar, de poder sanar, de poder observar, puede ayudar a que esto fluya de una manera diferente. Lamentablemente, como no es una materia en el colegio... Totalmente, eso uno lo aprende con los golpes. Exactamente. Entonces, ahí empieza pues ese proceso. Y la vida es muy buena maestra. La vida, si tú no lo aprendes te a repite. La primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, hay personas que se mueren y nunca tuvieron la oportunidad. Porque además también viene algo que es importante. Ahora hay una generación que nos preocupamos más por sanar. Sí. Por mirar atrás. Si tú vas más por revisar, atrás, sí, exacto, era vetado totalmente. Sandris, y yo quiero, con lo que nos estás contando, ¿cómo identifico yo que lo que se está activando es una herida de atrás y no algo del presente, algo de este momento? Cuando hablamos de observarnos, nos damos cuenta que lo repetimos en el tiempo. Okay. Ahí esa es la clave. Por eso la conciencia, cuando hablamos de conciencia, es darnos la oportunidad de activar esa parte prefrontal, ese cerebro ejecutivo, la razón, porque lamentablemente vamos muy en piloto automático. Todo el tiempo. Exacto. Y sentimos simplemente como, ay, sí, es que yo soy otra así, vez, porque soy tan de malas, es que solo me tocan los que son así. No, en realidad es lo que atraigo, porque voy tan a la carrera, tan en automático, que no percibo, wow, es que estoy repitiendo un patrón. Eso ya me pasó. Ajá. Bueno, yo creo que así fue que nos conocimos. Totalmente, esa fue mi historia, que yo te lo he dicho a muchas personas, hubo un antes y un después de llegar a ti, como que yo vi la luz y dije, claro, es que toda mi vida ha sido de esta manera, y es porque yo no me he permitido sanar algo puntual, porque me da miedo mirarlo. Yo creo que a veces es como miedo de escarbar todos esos recuerdos y decir, es que esto me dolió, pero yo nunca lo procesé. Yo quiero que nos expliques cómo vamos guardando esos recuerdos, porque igual hay muchas cosas, como tú lo decías, que se quedan en el inconsciente. ¿Cómo puedo yo hacer introspección y empezar a escarbar lo que yo hice en su momento, que me dolió mucho, pero que ya ahora entiendo por qué? Pero ¿cómo puedo empezar yo
supongamos, alguien no puede ir a terapia en ese momento por cualquier razón. ¿Cómo puedo empezar a hacerlo yo misma? Bueno, aquí viene algo muy importante. Y yo creo que cuando uno es autodidacta, uno también puede definitivamente avanzar. Y aquí vienen cosas importantes. Cuando miramos la línea del tiempo en nuestras relaciones, aparecen patrones. Esos patrones tienen que ver con un tipo de apego, la forma en cómo me relaciono. Y también aparece algo muy importante que son las creencias. ¿Cómo son las que creo acerca del amor? Es que yo creo que si no me responde ahí mismo, ya no le importa. Ya no me importa. Es que yo creo que si no está conmigo todo el tiempo, no le importo. Es que yo creo que si tiene relaciones de amistad con otras chicas, me va a ser infiel. Una herida ahí como también de traición. Totalmente. O de desconfianza. Muy grande. Exacto. Entonces, si te das cuenta, cuando podemos empezar a analizar qué es lo que yo creo acerca del amor, cuando yo consulto un poco acerca de esas creencias nucleares que vienen de atrás, vienen de cuando éramos niños, que son transmitidas por nuestros padres, sí, por modelos o cuidadores, porque no siempre son nuestros padres, hay veces son cuidadores, o por profesores, porque también hay otras heridas que no tienen que ver con el abandono, sino heridas alrededor. Exactamente, todas esas personas que hicieron parte de nuestra vida, pues definitivamente impacta. Entonces empezamos a creer de cierta manera, y las creencias yo las defino como si fueran una autopista que le abren camino a nuestros pensamientos y a nuestras acciones. Por eso las creencias son subjetivas. Tú crees una cosa, pero otra persona muy cercana a ti puede creer exactamente algo muy diferente. Y si vamos atrás, es por su historia de vida, de dónde nacen esas creencias. Entonces tienen mucho que ver con ese modelo que tuvimos de crianza, donde estudiamos situaciones traumáticas que nos pasaron. Entonces, yo siento que palabras claves van ya algunas: conciencia, observarme, creencias limitantes, tipos de apego, que yo pienso que van haciendo clic en las personas y posiblemente pueden encontrar muchísima información acerca de esto y les empieza a dar un poco de luz. Sandris, y cómo, que tú ahorita lo decías, sin odiar a mis papás, ¿cómo miro yo hacia atrás sin haber tenido o habiendo tenido una infancia caótica y no me lleno de ese rencor hacia ellos, sino que lo miro con amor? ¿Cómo hago para hacerlo así? Esto es un proceso. A ver, te voy a contar algo desde lo práctico. En algún momento en terapia tuve la oportunidad de estar con alguien y había tenido ella antes otra terapeuta, terapeuta. Ella estaba odiando a su madre específicamente. Cuando ella me contactó para estar como en el programa, yo siempre dedico una cita a mirar heridas de infancia. Sin embargo, no me quedo en el pasado, pero tengo información del pasado que es valiosa para poder trabajar en el presente y poder activar ese adulto. Entonces, en ese momento, ella me dijo: mira, me encantó lo que me estás proponiendo, sin embargo, yo quiero evadir esa primera cita, yo quiero que nos enfoquemos más solo en el momento presente. Entonces, yo le dije: ok, no hay ningún problema, sin embargo, ¿por qué no te das la oportunidad de hacer ese viaje al pasado? Puede que sea diferente y encuentres otras cosas. Estaba muerta de miedo y con mucho resentimiento también. Ahí, bueno, cuando tuvimos la oportunidad se lanzó y dijo: ok, voy a hacerlo. Entonces le dije yo: bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a empacar en nuestra maleta mucha compasión contigo, mucha empatía, porque vas a encontrar posiblemente, personas que puedes sentir odio y resentimiento en ese momento. Vamos a empacar estar pues como mucha atención para poder mirar cosas que no nos habíamos dado cuenta antes. Yo creo que eso es lo más difícil, que uno no lleva la lupa para ir mirando con atención. Exacto, no, y nos vamos en el otro equipaje, entonces vamos solamente mirando y va quedando ese resentimiento. Totalmente. Porque claro, es que yo soy así por culpa de mi papá, yo soy así por culpa de mi mamá, yo soy así. No, y cuando vamos con este equipaje y empezamos a mirarlo con un lente diferente, con ojos de sanación,
porque ese es el objetivo. Vamos a ir allá es a sanar, no a criticar, porque además ellos, nuestros padres, también tienen un equipaje que le dieron sus padres o que le dieron sus experiencias, y ellos dan lo que son capaces de dar, no hay otra manera. Entonces, en esas condiciones, ¿qué pasa? Empezamos a darnos cuenta, posiblemente en ese momento no podemos entenderlo todo, Sí. pero traemos información, y ya empieza como esa transformación de mirar con un lente solamente crítico y juzgar, o de culpa, donde podemos empezar como a asimilarlo de una manera más consciente, donde el adulto empieza a decir, ok, ya tengo la información, y cuando tengo información tengo poder. Claro, tú lo mencionas de una manera muy, que eso es lo que me gusta a veces de ti, y es que es muy gráfico, ¿cierto? Yo cargo un equipaje con esto, y cómo hago también para empezar con lo que ya traigo a sanar mi relación con mi papá y mi mamá. Si tengo papás, por ejemplo, muy cerrados en contarme temas de su infancia, en tener una conversación amigable, porque yo puedo sanar un montón, pero si no logro como conectar con mi papá y con mi mamá, ¿cómo puedo hacer para también no llenarme de ese rencor en el presente? Aquí viene la magia. Si cambias tú, cambia todo a tu alrededor. Siempre. Porque posiblemente papá y mamá no le interese y creen que lo hicieron súper bien, porque es que es el modelo que ellos tenían. Y además bueno, yo que soy mamá, además, Sí. y los hijos llegan sin manual. Y mira, psicóloga, coach, y seguro me he equivocado muchísimas veces. Sin embargo, así es la vida. Ya cuando somos adultos tenemos la responsabilidad de sanar nosotros. Entonces, si tú cambias, cambia la relación que tienes con ellos, porque ya no te enganchas desde el dolor. Es una transformación y es un trabajo que uno elige hacer, porque no es por obligación, simplemente pues tú decides vivir mejor. Exacto, no quiero tener ya ese equipaje, y ese niño que siempre va a estar ahí con nosotros va a poder empezar a mirar la historia de una manera diferente, confiando en el adulto que es capaz de liderar. Y desde el adulto puedes relacionarte diferente con esos padres, con esos maestros, con esas personas. Y hay veces simplemente el perdonar no tiene que ser ni siquiera olvidar lo que pasó, pero ya no me pesa, ya no me duele. Esa cicatriz ya me la toco y ya, sí, me acuerdo, pero ya no te parte el alma. Sandris, y ahí me abres paso una pregunta, y es, ¿cómo sé si estoy tomando decisiones desde mi niño herido o desde mi adulto responsable? Cuando nos detenemos y observamos cuáles son mis emociones, me están generando paz, me están generando tranquilidad, tienen un impacto positivo a mi vida, posiblemente es ese adulto que está liderando. Sin embargo, cuando hay sufrimiento, cuando es repetitivo, ese vacío, esa angustia, el sentirnos maltratados, el sentir que estamos controlando, que nos genera miedo, el no sentir que ocupamos un espacio o que no somos los elegidos o que estamos en unos celos enfermizos, son banderas rojas. Entonces, que hay que ir adentro, hay que decir, a ver, por eso es tan importante, vuelvo e insisto, la línea del tiempo, mirar patrones que repito, emociones que estoy cargando, eso te da información. Si estás en paz, si estás en serenidad, si te sientes tranquila y a gusto, sí, y sientes que vas hacia adelante y no patinando en un círculo vicioso, totalmente, ahí ya puedes decir ok. Y yo pienso que esa también es como la manera de darnos cuenta que vamos hacia adelante, totalmente, o que nos estamos quedando estancados en un lugar que no nos llena. Sandris, y a eso quiero llegar con otra pregunta, y es, ¿existen personas que detonan heridas en mí? O sea, como que me las tocan más fácil que otras, ¿o eso es irrelevante? Definitivamente, porque elegimos. Ajá. A ver, cuando hay una persona posiblemente regular o que ya ha avanzado y se encuentra en el camino con una chica muy linda o un chico muy guapo, sí, sin embargo empieza a darse cuenta que hay patrones que no coinciden con él. Entonces ahí podemos elegir y decir, no, definitivamente sí, lindo por fuera, pero no me interesa, no es para mí, ya le falta todavía caminar y estar como en una vibración y en una frecuencia diferente, entonces, porque te quita la paz, entonces tú dices, ahí no es.
Sin embargo, cuando no estamos en un avance de conciencia y no hemos sanado, ¿qué pasa? Nos encontramos con personas donde, por ejemplo, un evitativo Sí. se encuentra con una chica con herida de abandono, porque la herida de abandono se puede generar de dos formas. Se puede generar con un apego ansioso Sí. o con un apego evitativo. Sí. Claro, el apego ansioso es no quiero que me deje, así la relación sea No importa, peor. yo me aferro a eso Sí, como no, y yo si lo fuera mi cambio. vida. Además, sí, por amor, él va a cambiar. Exacto. Soy la heroína. Así, y nos ponemos la capa y yo sé, y lloramos y sufrimos, pero yo lo voy a lograr. Y pasa un año, pasan 2 años, y ahí, bueno, morimos. El tema es que también te puedes encontrar con uno evitativo. Sí. Entonces, ese evitativo, ¿qué hace? Al principio tú llegas, te conectas con él y ya, claro, porque te da una señal de que puede haber algo bien. Entonces, esa persona llega y dice, ok, aquí es. Sin embargo, después se pierde, vuelve a aparecer. Qué horror, sí. Ahí. Entonces llegas y tú dices, wow, ¿qué pasa? Ahí mismo te activa esa Ese ansiedad apego. y ese Claro. apego. Entonces, si te das cuenta, es muy, muy, muy cotidiano coincidir con personas que activan nuestras heridas. Volviendo un poco al tema del niño interior, ¿cómo puedo empezar a sanar ese niño herido si no tengo recuerdos de mi infancia? O sea, si yo de 0 a los 7, honestamente, en mi caso, yo no me acuerdo de muchas cosas. Cuando no recordamos, muchas veces es porque queremos evitar Bloquear algo. y bloquear algo. Nuestro cerebro es como su mecanismo de defensa para evitar sufrir. Cuando pasan cosas buenas, posiblemente puede que vengan como flash, pero nos acordamos de ellas. Entonces, ¿cómo lo llevo yo? Que también puede ser algo ahí con lo que podemos hacer, anclarlo, es hagamos la línea del tiempo. Y primero empecemos, no hay que recordar todo el mismo día, pero podemos hacer esa línea del tiempo y empezar a identificar algunas preguntas básicas. Mamá, si tengo la oportunidad, ¿cómo fue tu embarazo? ¿Qué pasó? Ahí hay información. Y cuando yo nací, ¿quiénes me cuidaban? ¿Y papá estuvo ahí? O no, papá, no, pues todo lo que viene detrás, por ejemplo, de un abandono, o quedé en embarazo y tu papá no se hizo cargo. Entonces empiezan a haber ciertas escenas que pueden dar información. Claro. ¿Quién me cuidaba? Y tú te ibas a trabajar y cómo era cuando yo estaba solo, con quién jugaba. Algunas preguntas, hay personas que pueden ser claves en esa información y de pronto cuando empezamos a recordar viene información que nunca te imaginabas que iba a llegar a tu cerebro, Es pero verdad. llega, te acuerdas de clic. pronto, exacto, de pronto te acuerdas, me acuerdo cuando fui al preescolar, o me acuerdo que había un niño que me quitaba la lonchera, o me acuerdo tal cosa, o mi mamá siempre me castigaba, o vivía con la abuela y una tía y eran 2 personas muy rígidas, me castigaban por todo. Bueno, cosas que nos pueden dar información. Cuando ya empezamos la etapa de los 7 a los 14 hay más recuerdos. Claro. Sin embargo, también hay veces se bloquean. Me han tocado experiencias pues, de personas que no se acuerdan y cuando empiezo a hacer un poco de preguntas, te hicieron bullying en el colegio, te traicionó algún amigo, jugabas y te iba bien jugando, deportes, te ridiculizó alguna maestra, te pusieron algún apodo, Qué fuerte, te sentías bonita, o eras gordita, o cómo comías, bueno, X, Y, Z, cosas que son valiosas porque ahí empieza a haber demasiada información. Entonces por eso es importante en la línea del tiempo, primera infancia, 0 a 7, y luego de 7 a 14, segunda infancia, identificar cosas que pasaron que nos pueden dar información para empezar a identificar qué es lo que me conecta con el pasado que me duele. Sandrit, y aquí quiero que lo planteemos una familia completa, es decir, mamá, papá, hijos. Yo como niña tengo más visión hacia mi papá o tiendo más a repetir patrones de mi papá o más de mi mamá, o cómo es ese balance entre esa carga de información de ambos. Definitivamente, cuando hablamos de apego seguro, cada uno debe poner su parte.
Unos dan seguridad, otros puede que te den más, pues una forma de ser más cálida, cuando hay una mamá amorosa, una mamá cariñosa. Eso funcionalmente debería ser así y nosotros, pues en nuestro estilo y en nuestra personalidad podemos conectar con uno y otro, pero nos generaría seguridad. Al contrario, en la vida y en lo cotidiano encontramos papás ausentes, sí, que aunque queramos, entonces claro, queremos estar con él, pero son fríos, no aportan, pero se vuelve, si te das cuenta, puede impactar de una manera donde no tengo ese recuerdo, pero empiezo a sentir que no soy suficiente para poder, o que tengo que hacer un montón de cosas para que me quieran. Ahí vamos, no es suficiente lo que hago o lo que doy para poder obtener como esa mirada de él. Y son formas, sin embargo, un niño no lo entiende y sigue creciendo y empieza a darse cuenta que su patrón es: no me siento suficiente en las relaciones, no me siento suficiente cuando ya tengo una pareja. Entonces ahí eso te da información. Hay veces logramos conectar con mamás que son muy amorosas, pero sin embargo la otra parte no está bien, entonces también ¿cómo se genera ese desequilibrio? Exacto, y además, por ejemplo, papás o mamás que cambian el rol. Okay. Hay un abandono y una mamá que se vuelve papá, entonces una mamá muy rígida, una mamá muy fuerte. Entonces, si te das cuenta, esa conexión empieza ya a tener un desbalance porque la mamá también tiene esa carga. Tengo que ser proveedora, sí, tengo que salir, tengo que trabajar, tengo que ser la fuerte. Entonces empiezas como a entender muchas veces un modelo que no debería ser. Entonces, por eso nos encontramos, hay veces relaciones donde la mujer es la que quiere como llevar la batuta. Exacto. De todo. Y muchas veces atrae personas que se dejan simplemente atender, exacto. Entonces no hay un equilibrio, y cuando una relación no es recíproca y equitativa, llega un punto que colapsa. Entonces, si te das cuenta, pues ahí hay un impacto fuerte. Sí, eso me hace mucho clic porque yo cuando llegué a donde ti, yo te decía, yo ya no quiero ser ni la mamá, ni la psicóloga, ni nada, yo quiero ser la pareja de mi pareja. Yo siento que yo tuve dos modelos de crianza muy fuertes, es decir, mis dos papás son muy fuertes, acá no lloramos, acá todo se soluciona, acá... Claro, cuando yo empecé a ver los patrones que estaba repitiendo, era como, claro, yo me convierto en la salvadora de mi pareja, como tengo que hacer un montón, porque digamos que en mi casa la crianza fue ganarme el amor de mis papás. Obviamente yo lo leí así siendo una niña. Ajá. Ellos no lo mostraron así, pero yo siento que tengo que hacer un montón para que me quieran, yo siento que tengo que ganarme el amor de las personas. Cuando yo vi hacia atrás, que claro, yo he hecho de todo para ganarme el amor de las personas y nunca he permitido que me amen sencillamente por lo que soy. Entonces, claro, me hace mucho clic eso de los roles que juegan mis dos papás, desde cada uno su manera de ser. Yo quiero que andemos un poquito en eso y es como papás, por ejemplo, si nos están viendo personas que son mamás y papás, cómo trato de sanar, porque yo quiero creer que todos los papás lo hacen mejores que sus papás, que ponen un granito para hacerlo mejor. Yo como papá o como mamá, ¿cómo puedo abrirme a una infancia o a una crianza más consciente? Lo ideal es darnos cuenta de que yendo atrás siempre vamos a tener información, de que si vamos más atrás en las generaciones, eso se vuelve un efecto cascada y esos modelos se aprenden. Cuando yo logro observarme, puedo tomar decisiones asertivas, y cuando yo sano, definitivamente puedo sanar mi rol, sí, porque impactaría de una manera totalmente diferente a nuestros hijos. Entenderíamos que siempre hay una manera donde se puede transmitir una información que va a generar confianza en nuestros hijos. Entonces, no simplemente pensar que ya no se puede hacer nada, porque siempre se puede hacer, que ya nuestros hijos están grandes, pero si yo me doy cuenta que yo también en esa línea del tiempo pues transmití un modelo que no era, sí, también se puede hablar.
y esa hija, si sea adulta, también puede entender y decir, ok, wow, activar esa empatía. Sí. Activar la empatía y decir, ok, se puede. Bueno, y una chica joven que empiece pues y que quiera pues tener hijos, seguro va a seguir impactando pues de una manera diferente. Yo pienso que estamos preparándonos para que haya un cambio de más conciencia, donde vamos adentro y nos damos cuenta que siempre podemos ir atrás y de una manera muy consciente pues es sanar, mirar que se pudo haber hecho de otra manera o que se hizo de esa manera pero que no fue una intención pues hacernos daño o si hicieron daño, porque también hay personas Sí, que dañan conscientemente. conscientemente. Exactamente, ahí es que soltar, porque eso pesa y ese peso no, pues si te acompaña toda la vida, no te Te deja hace daños avanzar. a ti, no al otro. El otro puede que ni Se sepa. acuerde. Ajá. O no lo vea como que lo dañó a alguien. Exacto, porque era el modelo que tenía, entonces simplemente siente que lo hizo bien. Vamos, por ejemplo, con algo que puede también resonar bastante, papás muy estrictos. Sí. Entonces tienes que sacar 5, tienes que tener buenas notas, tienes que ser disciplinado. Ellos sienten que esa es la manera. Claro, y que era la disciplina y que así debía ser. Sin embargo, ahora nos encontramos con muchas personas en un nivel de perfeccionismo demasiado alto, Sí, que nos me lleva, consta. que nos lleva a tener una carga que si no la soltamos va a ser una amenaza por siempre, porque la perfección pesa. Entonces es una herida de injusticia que hace que la persona se cargue más de lo que le corresponde, porque yo puedo con todo, yo sé que yo lo hago bien y como yo lo hago bien, entonces empiezo a tener más responsabilidades de las que tengo. Y nadie lo hace mejor que yo. Exacto. Entonces cuando otro lo hace no está bien. Exacto, y no Sí. soy capaz de delegar. Nunca. Entonces, si te das cuenta, es un impacto también. Y uno dijera, wow, pero es que son papás, quieren que sus hijos Ejemplares, estén bien, sí. ejemplares. Lamentablemente también deja una herida. Entonces, mira que no es, por eso hay que revisar y hay que entender que cada una tiene un impacto distinto y que lo hicieron de la mejor manera, pero nos impactaron de una forma que puede volverse una amenaza a lo largo de la vida. Sandrita, ahí me mencionas algo que me parece importante y es, puede ser el papá más ejemplar del mundo, pero siempre hay heridas. Porque mira, hay veces puede que sean papás muy buenos y funcionales. Sí. Sin embargo, puede que en el colegio tuviste una amiga que le contaste algo muy confidencial y te traicionó. Y se activa una herida de traición. Y empiezas a querer tener control, a sentir que te van a traicionar, te vuelves celosa, Entonces, mira, pero yo tuve una familia muy buena, pero por allá hubo algo que te marcó y no estabas preparada para eso. Para abordarlo. Exacto, aunque te hayan dado equipaje todo, pero uno no cree que una amiga con la que uno tiene una buena relación, hay un vínculo, te puede hacer eso. Entonces, mira que la vida como tal te pone eso. Sin embargo, hay algo que es muy valioso. No veamos eso como algo malo, porque es que cuando estamos en zona de confort, Sí. cuando todo es bueno, cuando todo Sí. es alegría, felicidad, tranquilidad, nos quedamos estáticos y Nos por lo estancamos. general no avanzamos. En cambio, cuando nos mueven, cuando nos damos cuenta que hay que trabajar, que hay que ascender, definitivamente nos transformamos. Entonces, es importante eso, pues la vida como tal tiene todos los colores, que Sí. es lo importante, saber que podemos tener la posibilidad de evolucionar, de trabajar y de poder llevar siempre a lo largo de nuestra vida un equipaje, ir atrás y decir, ok, yo por ejemplo desde mi propia historia, que Sí. de verdad que podría escribir libro, Por favor, hazlo. podría escribir un libro, yo ya miro atrás y yo digo, wow, viví todo esto, sin embargo eso es lo que hace también que Lo que pueda soy. decirle a alguien, se puede transformar, ven que te puedo dar la mano, que estás en esas arenas movedizas y puede haber una transformación. Aquí quiero hacer y de pronto acabar algo que empecé y no terminé con el tema de esta paciente que la llevé Sí. al pasado y mira que fue algo muy valioso porque se sintió tan bien. Ella me decía, no tengo que odiar a mi mamá, ya Wow. entendí cosas, es que me lo estoy tomando personal, pero es su estilo, ahora yo Es su puedo forma. mirarlo de una Wow. manera diferente
y fue muy valioso porque me dijo, no, yo quiero que hablemos más del pasado. Y trabajamos bastantes sesiones del pasado donde salía muchísima información. Claro, con su historia de vida, habían cantidad de cosas que la activaban. Ella es una persona, no es colombiana, vivía en Perú, luego entonces en Perú allá les decían que pues como cierto nombre a ellos, a los chicos que tenían el cabello de cierta manera, y ella cuando escuchaba eso, ella se conectaba como, no quiero ser así, no quiero que me digan así, y luego por allá viajó a Venezuela, luego vivió en Venezuela un tiempo, y en Venezuela inmediatamente le decían, o tú eres de Perú o de Ecuador, y ella ahí mismo lo conectaba con lo que decían, con lo por que allá, decían antes. y una mamá muy rígida que se preocupaba mucho por su apariencia física, debe ser así. Entonces había una mezcla ahí de colegio, de traslado, de cosas. Y cuando ella empezó a darse cuenta que era lo que le había tocado el modelo, pero que si hoy tomaba su fotografía, nadie le estaba diciendo, nadie le estaba atacando, nadie estaba, pero ella sin embargo todas sus creencias la llevaban allá, es empezar a transformar y a decir, ok, ya puedo darle una mirada a esa misma situación con un lente totalmente diferente, un lente muy sanador, un lente que empieza a generar una información que da serenidad. Total, y a eso me lleva es el tema de no es personal, o sea, los papás no hicieron algo con, o bueno, obviamente estoy hablando de una crianza amorosa, no hicieron algo con la intención de que eso se generara en una herida después. Es decir, mi papá es muy perfeccionista y yo tengo esa perfección en muchos aspectos de mi vida, que eso ha detonado muchas otras cosas, pero estoy segura que desde su lente fue, yo quería que tú salieras a brillar al mundo. Sí, tienes toda la razón, y a eso voy con lo que tú dices del equipaje, es cómo voy nutriendo yo mi equipaje para saber que lo que hace el otro no es hacia mí, sino que ese es su estilo y esa es su manera. Entonces, yo quiero con todo lo que nos has hablado que lo hilemos al tema ya más actual, y es cómo se está viendo esta nueva generación de niños con las redes sociales. Definitivamente, Joha, las redes sociales es nuestra gran amenaza. ¿Y qué pasa? Ahora estamos en un modelo donde desde que estamos en segunda infancia vemos niños con celulares, activos ya en una cantidad de aplicaciones que empiezan a dar una información. Papás ausentes, otros papás pues responsables, sin embargo muy condicionados por lo que pasa ahí. Y estamos en un momento pues lidiando con chicos que son muy vulnerables. Y esa vulnerabilidad sumada a esas heridas que traemos pues de nuestra familia, de situaciones en el colegio, situaciones con nuestros amigos, hacen que muchas veces no haya una personalidad que esté firme o que tenga responsabilidad para poder tomar unas decisiones asertivas. Entonces vemos que en estos momentos pues es un peligro, definitivamente. Totalmente, Sandris, y yo quiero entrar un poquito más en ese tema, y es cómo llega a un equilibrio, ¿cierto? Porque conozco un caso de papás que restringen completamente el uso de redes sociales, o no te doy un celular, o lo que sea, al otro, que es ese de yo confío en que tú estás haciendo, le confío a un niño, porque sigue siendo un niño, que tú estás haciendo y viendo el contenido, porque igual no puedo estar presente 24/7 viendo que consumes. ¿Cómo llego a ese balance para tampoco generar como un aislamiento del mundo? Porque en realidad esa ya es la manera en que nos conectamos. Cuando nos vamos a extremos, pues definitivamente vemos que hay consecuencias. No podemos pretender tener a nuestros hijos en una burbuja, exacto, porque la vida real afuera te va a dar otra información y no vas a estar preparada para asumirla. Entonces, ¿qué es lo más valioso? Pues definitivamente papás que coincidan, que sean coherentes con lo que está sucediendo, que adicional se pongan de acuerdo y empiecen a escalar. Ok, te damos un celular, pero al principio, cuando estamos todavía en esa segunda infancia, vamos a tener un poco más de control, y en la medida que seas responsable, seas capaz de hacerlo, pues podemos empezar a darle como a subir niveles.
Nos encontramos con chicos que hacen perfiles diferentes, Sí. que bloquean a sus familias, bloquean para que no se den cuenta. Entonces, es importante antes de empezar a sumar, porque uno no puede dar toda la información el día que entrega el celular Totalmente. o que entrega el laptop o tu tablet, porque pues no, en ese momento no Estoy va a preparada quedar para. exacto interiorizado. Sin embargo, si empezamos así como en nuestro cerebro capta lo que no nos gusta tanto, también hay modelos que nos pueden dar información que podemos empezar a medir consecuencias, no desde el miedo, sino desde la responsabilidad. Y también conozco padres que lo han hecho bien y que Sí. sus hijos en realidad pueden decir soy capaz de administrar, o si se equivocan pues también hay Como consecuencia. exactamente una información, algo también se vale, bueno, no lo hiciste bien, era tu compromiso, Sí. pues entonces te vas a quedar unos días posiblemente con eso, y cuando empiezan a medir esa consecuencia pueden decir, ok, lo puedo hacer diferente. Entonces es importante, la confianza no se gana simplemente en un día, Sí. sino que es algo que se cultiva. Por eso es tan importante y tan valioso que los padres nos pongamos de acuerdo cuál es el modelo que queremos elegir para acompañar a nuestros hijos, pues como en esas etapas. Sandris, y volviendo un poco al tema del niño interior, ¿cómo puedo sentarme a conversar con ese niño interior y hablarle también desde la adulta que soy para hacer también una etapa de sanación con él? Es muy valioso. A ver, aquí yo recomiendo y trabajo con un libro que se llama Transformando heridas de infancia, de Ana Mar Orejuela. Ella es una psicóloga mexicana encargada siempre como de ahondar en el tema, muy valioso. Ahí ella ofrece unos trabajos para interiorizar y hacer esos cierres. Hay una carta a mis yo del pasado. Ok. Y es muy, muy valioso, que hasta te lo puedo compartir para Perfecto. que posiblemente lo puedas poner ahí Sí. como en tus la redes. descripción. Exacto. Sí. Totalmente. Cuando hago esa línea del tiempo y empiezo a darme cuenta cuáles son las bases, cuáles son los patrones, y empiezo a mirar de una forma amorosa que lo que quiero es sanar a ese niño que le tocó situaciones para las que no estaba preparado. Empiezo a ir etapa por etapa, cuando era pues cuando era niño, cuando estaba en el colegio, cuando llegué a la preadolescencia, a la adolescencia, y empiezo a hacer unos cierres que me ayudan de manera muy terapéutica, porque es un trabajo. Cuando yo lo propongo, yo digo, eso no es una tarea para mí, es un trabajo de ti. Totalmente. Para ti. Y lo haces en el momento en que te sientas preparado, es un momento muy especial, por lo cual busca un espacio tranquilo. Hay personas que lo hacen en el mar, otras en las montañas, otras simplemente se quedan en su habitación en silencio, pero es un día para ellos. Entonces, trabajar es hablar, es como tomar esa decisión y decir, ok, te tocó esto, podemos tomar la decisión de hacerlo de una manera diferente. Entonces, siento que esa puede ser una herramienta valiosa, el ir adentro y hablarnos de una manera amorosa con la intención simplemente de sanar. Sandris, y contigo a mí me tocó algo mucho, y es el tema de el diálogo interior, ¿cierto? Para mí eso fue, yo creo que la base de toda la terapia que hicimos, y es cómo puedo entonces yo empezarle a hablar a ese niño para que entienda que ya hay un adulto responsable y para que confíe en mis decisiones, porque claro, a veces el niño herido toma las decisiones porque el adulto no se está haciendo responsable. Entonces, a alguno le toca decir. Entonces, ¿cómo le empiezo a hablar? Que, repito, para mí ese tema contigo fue crucial para que hagamos las paces, pero también para que ese adulto se crea la película de que todo está bien. Cuando tomamos la decisión de que el adulto lidere, el adulto viene con equipaje. El adulto tiene toda esa cajita de herramientas que todos tenemos, que lamentablemente no hemos activado porque pasaron esas experiencias. Entonces hacen
que no activemos fortalezas, no activemos resiliencia, que no activemos responsabilidad. Bueno, cada uno tiene cosas en las cuales tendrá que trabajar, que es importante identificarlas, pero el adulto viene con esa maleta y cuando tomamos esa decisión, el adulto no es vejez, el adulto no es hogar geriátrico, No, porque muchas veces nos resistimos definitivamente a ese momento. No, es que me siento viejo. No, el adulto es libertad. Okay. Entonces, ahí es como un punto de partida muy valioso, porque cuando digo libertad es cortar con todo ese dolor del pasado, y eso suena bien. Totalmente. Entonces, ahí es donde hago como clic y yo digo, ok, por ejemplo, en una toma de decisiones, sí. Entonces sale el niño, se activa el miedo. Entonces, cuando yo soy capaz de apagar ese piloto automático de mi mente, que es el que me lleva a hacer lo mismo, a repetir patrones, sí. Y puedo tomar una decisión distinta, me permito ese espacio, hago como ese stop y puedo decir, a ver, aquí ¿quién está liderando? ¿Estoy liderando desde el miedo o estoy haciendo una respuesta más asertiva que tiene que ver con el adulto? Ahí ya empiezo a darme cuenta de patrones y de cosas y cómo me estoy hablando, porque se vuelve la creencia. Claro. ¿Qué es lo que me estoy diciendo? Por eso observarnos, escucharnos, el darnos cuenta es muy, muy importante para poder ir atrás y para poder decir, ok, ya el adulto puede empezar, ¿cuál sería la decisión desde el adulto? Entonces, cuando empiezo a tener experiencias que me llevan a darme cuenta que el hacer ese pare, que el activar la conciencia, que el dejar atrás ese piloto automático, que el darme cuenta que esa creencia la puedo transformar en algo más potenciador, empiezo a sentir más seguridad y a decir, ok, puedo tener la confianza. Puedo decir desde otro ángulo. Exacto, así es, porque se trata de eso, que empecemos a generar unas respuestas distintas que nos llevan a que el adulto puede tomar mejores decisiones, porque las toma a través de la razón y de la conciencia, no de la emoción, que es la que tenemos como impronta en nuestro cerebro, exactamente, emocional. Y yo creo que eso es lo difícil. Siento que más que hacer las paces con el niño herido, que sí es un trabajo que lleva muchísimo, pero el tema de apagar el piloto automático, yo siento que es lo más difícil. ¿Cómo puedo hacer ejercicios de conciencia para apagar ese piloto que siento que es lo que está 24/7? Total. Bueno, aquí les voy a dar también otras cosas que pueden ayudar. Cuando nos levantamos, por lo general, activamos el automático de una y empezamos a la carrera. Nos bañamos y no nos damos cuenta ni siquiera a qué huele nuestro champú, a qué huele nuestro gel de baño, si el agua, la temperatura del agua, cómo caen las goticas de agua en nuestra cara. No, porque ya somos en la ducha pensando en mil cosas que tenemos durante el día y ahí nos activamos, vamos, desayunamos, no sabemos a qué huele nuestro café, no nos damos cuenta cómo lo preparamos. Eso es piloto automático y muchas veces, que nos pasa a todos, llegan esos pensamientos intrusivos, que se llaman así, porque llegan como intrusos a nuestra mente. Y como estamos en automático, no nos damos cuenta. Y posiblemente ese piloto automático nos lleva a que ese pensamiento traiga otro pensamiento. Siempre viene en cadena. Exacto, y cada vez puede ser más fuerte, y hay unos que llegan hasta con familia y todo, y se quedan ahí. Y ya tú te activas ahí porque te conectas con algo, porque el pensamiento llega como un estímulo a generar una emoción. Si yo me doy cuenta, yo puedo tomar una acción diferente y puedo decir, ok, ya empecé a pensar esto nuevamente, voy a tomar una acción. A ver, ¿es mi realidad? No, no es mi realidad. Puedo tomar una acción desde el adulto, pero como estoy en piloto automático, simplemente me activo y empezó la semana, lunes, 8 de la mañana, y ya estás con angustia, ya estás con ansiedad, ya estás preocupada, ya estás sintiendo que no lo vas a lograr, o ya estás sintiendo, oh, no me ha llamado todavía, no me ha puesto el mensaje, no soy importante para él. Bueno, X, Y, Z. Entonces, ahí, ese piloto automático nos lleva a generar más de lo mismo.
Cuando yo entreno estar en conciencia, porque se entrena, Sí. y cuando uno va el primer día al gimnasio, No sale te el va músculo. bien, exactamente, es un entrenamiento, así mismo pasa con nuestra mente. ¿A qué debemos llegar? A que nuestra mente esté momento presente observando lo que voy haciendo, lo que voy pensando y poder tomar una decisión a través de mi cerebro ejecutivo. ¿Qué pasa cuando yo me levanto y yo digo, ok, me acabo de despertar, son las 6 de la mañana, voy a ir a la ducha, voy a tomar un baño consciente? Consciente. Sí. Voy a sentir la temperatura del agua, voy a disfrutarla, voy a hacerme un masaje en mi cabello con este champú que huele rico, tiene esta fragancia. Sí. Si te das cuenta, no estás permitiendo que pensamientos Intrusivos. que lleguen, intrusivos, lleguen a ti, sino que al contrario, tú puedas definitivamente disfrutar ese momento. Sales, te organizas de manera consciente, puedes preparar tu día, vas y preparas tu desayuno, te saboreas tu café, lo preparas rico, ahora vas, te tienes que trasladar, por ejemplo, las personas que se trasladan a su trabajo, entonces en vez de estar pensando en automático, puedo activar las placas de los carros, Sí. las marcas de carros, colores de carros, si voy caminando puedo mirar el paisaje, Sí. describirlo, eso parece algo muy vago, sin embargo, es muy contundente porque estás activando tus sentidos, estás disfrutando lo que está pasando en el Alrededor. momento y no te estás permitiendo eso. Eso es conciencia. Si estamos más tiempo en el día en conciencia, te puedo Tomamos asegurar que decisiones todo diferentes. empieza a fluir distinto porque esas creencias que no limitan se activan en automático y hacen que sintamos que estamos en un ambiente que no es el real, sin embargo nuestro cerebro Crea el emocional, escenario posible. porque además nuestra mente siempre va, tiene esa característica que va al futuro y no se hace el escenario mejor. No, cero, nunca. Siempre es el peor. Exacto, y ahí se abre como esto donde, ¿qué pasa? Empiezo a tener un pensamiento catastrófico, no va a terminar bien, se activa con esas heridas, con esas creencias, todo empieza a ser ese mix de Sí. ingredientes, ¿y qué hace? Termino con ansiedad, termino con depresión, algo que se puede evitar y que posiblemente nunca va a pasar, nunca va a suceder. Exacto. Ahí te da información. Mucha, además, porque no solo empiezo yo a llenarme de eso, sino que empiezo también a nutrir mis relaciones de eso y me vuelvo la que se aferra, la intensa, como la llena de cortisol todo el tiempo. Y tomando decisiones desde el miedo. Siempre. Sí, desde el miedo. Cuando hay conciencia son decisiones desde la razón, desde el adulto liderando. Entonces, entrenar la conciencia es el mejor regalo que te puedes dar. ¿Cómo nos salimos de un pensamiento intrusivo? Por ejemplo, favor, quiero compartirte, Joha. Nos salimos de un pensamiento intrusivo cuando respiramos profundamente, por ejemplo. Es gratis, lo puedes hacer en cualquier lugar, no hay problema, nadie te va a poner problema por respirar. Entonces, cuando siento, por eso la conciencia te salva. Si yo me doy cuenta que estoy ante una situación que no está bajo mi control, solucionarla en el momento, pero no tengo que llevármela para el trabajo, no tengo que llevármela para la salida con mis amigas, al contrario, puedo disfrutar lo que estoy haciendo, darle como ese poder a la hora, a lo que voy trabajando o lo que voy compartiendo, y le quito como ese protagonismo a eso a través de que nada, voy a respirar porque me di cuenta que ya otra vez vino ese pensamiento, nada, voy a respirar, respiro profundamente. Cuando respiro profundamente y lo hago de manera consciente, siento cómo mi cuerpo se llena de oxígeno y nuestra mente no tiene la posibilidad de pensar dos cosas al mismo tiempo. Es verdad. ¿Qué es lo que hacemos? No bloquear el pensamiento, porque cuando lo bloqueamos, si yo te digo, no pienses que estás comiendo un mango biche con sal y limón, si te gusta, posiblemente empiezas a salivar. Entonces, el objetivo es desvanecer el pensamiento. ¿Y cómo lo desvanezco? A través de la respiración profunda, un ciclo de 4 o 5 veces te ayuda a volver al momento presente y luego activa tus sentidos, que estoy viendo, describe, estoy viendo en estos momentos esto, con estas características. Como no sabemos lo que sigue en la descripción, acabo de desvanecer ese otro pensamiento. Entonces,
es salvarnos, salirnos de ahí, de ese patrón. Exacto, Sí. y llegar aquí a este momento presente, que lo estoy haciendo a través de mis sentidos, que veo, que escucho, que estoy tocando. Sí. Eso es valioso porque pues eso te puede ayudar. Te vuelve al momento presente. Sí, otras opciones es, por ejemplo, pensar en un número, en una serie alta, números impares de atrás hacia adelante, como no lo recordamos, Sí. porque nos decían primero, Claro. respire y cuente hasta 10, pero eso ya lo sabemos No, ya de eso es memoria. automático, eso ya. Sí, al contrario, si lo hacemos de manera consciente y tomando una serie alta, también te puede sacar de un escenario y quedarte aquí pensando en la numeración. Son pues como pequeñas estrategias que pueden ayudar. Claro, porque lo que te decía, para mí lo que más me cuesta es salirme de ese piloto automático y porque me creo los peores escenarios posibles, siempre. Sandri, yo quiero que ya para ir cerrando, voy a ahondar un poquito más en el tema del perfeccionismo, que siento que es una de mis heridas más fuertes y sé que en esa generación un montón. ¿Cómo puedo trabajar mi perfeccionismo para que, si bien no en el estilo de ya irme al otro extremo, de que no me importe nada, sino de sé que soy perfeccionista y sé que muchas cosas o proyectos o relaciones se han ido al carajo por eso? ¿Cómo hago para que ese perfeccionismo no sea el detonante de muchas cosas? Primero es mirarme y ser consciente que estoy siendo perfeccionista. Sí. Acuerden que ahí hay que ir atrás, herida de injusticia, papás muy estrictos, colegios muy estrictos, modelos en los cuales todo tenía que ser perfecto. De ahí nace pues como ese modelo. Luego, cuando lo observo y me doy cuenta, hay que activar algo muy importante, porque el perfeccionista ahí tiene una emoción que le encanta, que es la frustración. Muchísimo, sí. Sí, y la frustración me lleva a pensar en automático que no soy capaz, no lo voy a lograr y que yo soy el problema. Cuando yo me doy cuenta que soy perfeccionista, así como activamos nuestra conciencia todos los días, les recomiendo tomar una cucharadita de tolerancia a la frustración. A la frustración, recetada para Exacto, total, que nos lleva a decir, ok, a ver, si yo quiero trabajar en el perfeccionismo, voy a bajarle 2 rayitas y no lo voy a buscar perfecto, pero puedo hacer un trabajo con excelencia, de buena calidad, porque sé que soy responsable. Entonces, eso se puede hacer de manera gradual. Podemos decir, bueno, ¿cuánto tiempo le dediqué a esto? ¿Y qué hubiera pasado si le hubiera dedicado solamente este tiempo? ¿Cuál hubiera sido la calidad? Porque si te das cuenta, uno de los ladrones del tiempo, cuando estamos gestionando, hacemos pues gestión del tiempo, puede ser la perfección. Totalmente, eso te come un montón de tiempo. Exacto, ahí vamos. Entonces, ahí nos damos cuenta que tenemos como opciones que podemos empezar como a mirar el espejo y a decir, ok, a ver, ¿qué puede pasar aquí? ¿Y qué pasa si no sale de esta manera? ¿Qué pasa si delego? ¿Qué pasa si le doy la oportunidad a otra persona de que me ayude? Es poco a poco empezar a tomar acciones que me lleven a que esto pueda pues como solucionarse. Poco a poco es una transformación definitivamente. Sin embargo, cuando lo observas te puedes dar cuenta de que aparecen patrones que no es solamente en el trabajo, sino que es también en las relaciones. En todo. Y empiezas a darte cuenta que estás midiendo con una vara que es demasiado alta. Porque a veces es imposible. ¿no? Entonces por eso llega la frustración. Claro. Porque pues definitivamente no es. Entonces son pequeñas estrategias pero que sí pueden ayudar. ¿Cómo se cambia una creencia de perfección? Es que yo creo que las cosas tienen que ser perfectas, nuevos pensamientos y nuevas acciones. Entonces por eso es importante primero identificarla, darme cuenta de que la tengo, empezar a pensar, puedo hacerlo diferente, soy capaz, sé que tengo buenos estándares. ¿Nos puedes dar como maneras de que esos pensamientos o que esas frases empiecen a calar más? Tú me recomendabas, por ejemplo, ponerlo en las paredes, pero que nos puedas dar tips de cómo cambio una creencia, no sé, si yo ya me di cuenta que soy perfeccionista o que si me doy cuenta que quiero tener el control de todo, ¿cómo puedo ir a cambiar eso? Cuando pensamos en una meta
como cambiar el perfeccionismo Sí. o dejar de ser dependiente afectiva, Gigante. eso es una montaña gigante. Y yo veo, y yo me siento pequeñita, como una hormiguita, y veo que eso es un elefante, Sí. y eso genera miedo. Claro. Y cuando hay miedo, pues por lo general huyo. Entonces, la mayor recomendación es empezar a trabajar microhábitos. Okay. Cuando yo identifico una herida y me doy cuenta de ciertos comportamientos pues, que hacen parte de ella, puedo elegirla. Puedo elegir, bueno, quiero cambiar en esto. ¿Y cuáles pueden ser los micros hábitos que me ayuden a lograr el objetivo grande? Un micro hábito se puede medir más fácil y podemos decir, bueno, esta semana voy a dedicarle solamente tanto tiempo a esto, o esta semana voy a aprender a delegar. Y mira que no tenemos que buscar el escenario perfecto, es en tu cotidianidad, es en tu familia. Una persona, por ejemplo, que no es capaz de tomar decisiones, entonces voy a aprender voy a empezar. ¿Qué quieres que almorcemos? No, lo que quieran. Esta semana voy a decidir, me voy a dar ese protagonismo y me voy a dar la oportunidad. Si te das cuenta, es algo muy pequeño, pero que te da un paso adelante. Entonces, es eso. El microhábito definitivamente puede ayudar demasiado. Sandris, esto tendría como muchísimas partes, pero ya llegamos al final del episodio. Muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntanos dónde te pueden encontrar, qué haces, las sesiones que tienes, todo para que te puedan contactar. Ok, bueno, entonces bienvenidos todos y todas. Me encantaría de verdad poner ese granito de arena. Como describías al principio, psicóloga y coach, creadora del programa Pon tu mirada en ti. Trabajo, el 90% de mis pacientes son virtuales, tengo colombianos y bueno, ya se van uniendo personas de otras nacionalidades. Estos colombianos están alrededor del mundo, entonces ahí trabajo con ellos, citas virtuales y citas presenciales. Estoy en Medellín, tengo consultorio, me pueden ubicar a través de mi Instagram, Pon tu mirada en ti. Yo se los dejo en la descripción. Exacto, y a través de mi WhatsApp. Recomendadísimo, Sandris, para cualquier proceso que tengan, de verdad. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos visto. Recuerden que nos ayudan un montón suscribiéndose, dándole like y compartiendo ese episodio con alguien que sienta que le puede servir. Y en nuestras redes sociales, @sanarjuntaspodcast. Cuídense un montón.